Yo quisiera con ustedes reflexionar en la parábola por excelencia de la misericordia, que es la parábola del Hijo Pródigo, y en un detalle que muchas veces pasamos por alto cuando la leemos y que nos puede ayudar mucho a encontrarnos con esa misericordia divina dentro de nuestra propia miseria, porque sin duda alguna todos confiamos en la infinita misericordia de Dios, pero a veces, por desgracia, la limitamos porque contemplamos más nuestra propia miseria que la misericordia divina. Así que les sugiero retomar aquel pasaje y vamos a recordar ese momento en el que el hijo pródigo, el hijo menor, está en un país lejano. Sabemos que estaba hambriento, empezó a trabajar para alguien que le daba de comer pues miseria y él llegó al punto de cuidar cerdos que para los judíos significaba un animal impuro. Entonces él tuvo que llegar a la misma miseria de tener que cuidar algo que para él era impuro. ¿Y cuántas veces nosotros podemos caer por el pecado también en esto tan grave, ir contra nuestra propia conciencia, contra nuestra propia historia, con lo que sabemos que es la voluntad de Dios? Y no solo eso, no solo cuidó a los animales impuros que eran los cerdos para los judíos, sino que además tuvo hambre y deseaba comer de la misma comida que comían los cerdos. ¿Y con esto qué quiere decir? Que la miseria humana, que el pecado nos puede llegar pues a desear cosas que pues van tan en contra de la misma naturaleza. No solo el cuidar un animal impuro, que es algo relativo a la cultura judía, pero llegar a desear comer lo que comen los animales. Y así es el demonio cuando nos tienta, y así somos nosotros cuando contemplamos nuestra propia miseria. No somos capaces de levantar la vista al cielo, reconocer que tenemos a un Padre misericordioso y que Él nos está esperando. El Evangelio dice que todos los días el Padre salía de su casa y miraba al horizonte para descubrir si ese era el día en el que el hijo pródigo iba a regresar. Y ya saben la historia, el hijo pródigo se cansa, se levanta y dice, bueno, prepara un discurso, prepara una homilía: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Prepara la homilía, ya por fin desea regresar. Imagínense el estado, oliendo a puerco, oliendo pues a todo, con un propósito que es el de pues regresar a la casa del Padre, pero no como hijo, sino como siervo, sabiendo que pues lo iba a tratar su papá mucho mejor que estar con los cerdos. Y regresa sin fuerzas, con el corazón roto, partido, pero con esa esperanza que al menos mi padre me podrá recibir como un jornalero más, ya no como hijo, porque no soy digno. ¿Y qué sucede? Que este hombre empieza a caminar de regreso, sigue dando vueltas en su mente y en su corazón a este discurso que el padre va a recibir, como justificándose. Yo tengo que decir esto a mi padre para justificarme, para que él me reciba al menos como jornalero. ¿Y qué sucede? Que el padre lo ve a lo lejos y con esa alegría sale corriendo para poderlo recibir, para poderlo abrazar, y en un momento dado le abraza tan fuerte que ni siquiera permite que el hijo pueda decir lo que ha preparado. Y es que nuestro discurso siempre será insuficiente ante el amor de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa, y perdón que se lo diga así, sobre todo a las mujeres, que piensan que su relación con Dios no es buena ni va a ser buena hasta que sean perfectas? Y no se dan cuenta que la perfección de la relación con Dios no está en no tener miserias, sino en ese abrazo que nos da Dios Padre Todopoderoso. Y es un abrazo que reconoce y no oculta las miserias. ¿Y por qué digo esto? Porque después de ese abrazo y después de que el hijo ni siquiera tiene la necesidad de decir ese discurso, como que se le olvida después del abrazo, el padre dice: traigan el manto, la túnica blanca
y póngansela a mi hijo, también las sandalias y también el anillo. Es decir, le está restaurando en su vocación de ser hijo. Pero fíjense que hay algo que no cuadra. ¿Cómo venía el hijo? El hijo venía cansado, oliendo mal, imagínate cómo estaría la ropa, y el papá no le dice, ¿sabes qué? Vete primero a duchar, y después de que te duches, te prepares, yo te doy la túnica, las sandalias, el anillo. No, Dios Padre no funciona así. Él quiere que nos revistamos de su misericordia, y revestirse significa poner sobre algo. Ya estamos vestidos de algo y nos revestimos, como el sacerdote se reviste sobre lo que ya tiene vestido. En este caso, yo al ratito digo misa, me revisto sobre esto que llevo encima. Y con eso Dios nos está enseñando que revestirse de misericordia, recibir la misericordia de Dios, no significa primero irse a la ducha y borrar todas nuestras miserias, porque es imposible. Ojalá entendamos que es imposible. Somos hijos e hijas de Dios muy amados porque Dios nos reviste con su misericordia y no borra nuestras limitaciones, sino que las cubre con su amor infinito. Y eso nos da mucha paz porque siempre vamos a oler mal, siempre vamos a caer, siempre vamos a pecar, siempre vamos a tener heridas y la clave no está en sanar todo, limpiarnos todo y entonces ya por fin soy digno de la misericordia de Dios. No, Dios, porque nos ama misericordiosamente, nos hace dignos. Y con esto hay otro tema muy hermoso que platica el Papa Francisco, que es el lema de su escudo. Tiene una frase de un santo padre que es un autor que escribió hace mucho tiempo, que decía misericordiando y eligiendo. ¿Ok? ¿Y qué significa? Se refiere a la vocación de San Mateo. Mateo era un publicano, que quiere decir que él recaudaba impuestos, y publicano significa que se dedica a las cosas públicas. Por eso en el Evangelio van a encontrar muchas veces que a los publicanos se les asocia con pecadores. O decir a alguien que es un publicano es decir que es un pecador porque se dedica a robar dinero y dárselo a los romanos. Mateo está sentado y precisamente esta frase que utiliza el Papa en su escudo dice, primero pasó Dios, pasó Jesús, lo vio con misericordia y misericordiándolo, que es un verbo que utiliza el Papa Francisco que no existe en español, teniendo misericordia de él, lo eligió. Pero nosotros, ¿qué haríamos? Nosotros, si fuéramos Jesús, primero le hubiéramos dicho, bueno, levántate, devuelve todo lo que debes, todo lo que has robado, ponte bien con la justicia, ponte bien delante de Dios, vete a confesar y ya después puedes venir y seguir a Jesús. Imagínense lo que significaba, porque Pedro era del pueblo de Cafarnaúm, donde estaba Mateo. Y cuando Pedro ve que Jesús llama a Mateo, o sea, Pedro no se lo puede creer, seguramente hizo así, o sea, no es posible. Y le está pidiendo a Pedro, Jesús, que se junte con un ladrón, un publicano que le ha quitado tantas veces dinero de impuestos. Y esa es la misericordia de Dios, que hace lo imposible y logra que gente tan diversa se una. Y volviendo a esa frase, Él teniendo misericordia lo hizo amable y haciéndolo amable lo eligió. Nosotros entendemos siempre el amor de Dios distinto. Primero voy a ser buena, primero me voy a lavar, me voy a limpiar, primero voy a borrar todas las miserias que tengo y ya entonces le puedo dar yo motivos a Dios para que me ame. Y no es así. Dios no encuentra ni siquiera en el más santo ningún motivo para amarlo. Dios nos ama libremente, nos ama porque nos ama y precisamente porque tiene misericordia de nosotros, nos hace amables. Y ese movimiento de misericordia que tiene Dios hacia nosotros es el acto más grande de amor que puede hacer Él. Hay una misa en la semana 26 del tiempo ordinario, hay una oración, la oración colecta de la misa, dice algo así: oh Dios, que ejercitas en grado máximo tu amor a través de tu misericordia. Es decir,
Dios nos ama en grado máximo. El modo más grande que tiene Dios de amarnos es a través de su misericordia. Y que eso no se nos olvide. Y para que haya misericordia, ¿qué necesitamos? Que haya miseria. Y de eso sabemos un montón, ¿verdad? Así que a partir de ahora, cuando descubramos nuestras miserias, digamos, gracias Señor, porque ahora tú me vas a amar en un modo nuevo, un modo único, en el modo más grande y más alto que tienes de amar, que es a través de tu misericordia. Y por eso, cuando vamos a confesarnos, tiene que ser un momento de alegría, sí, de vergüenza, de pena, de tristeza, pero sobre todo de un momento de alegría, porque Dios toma nuestras miserias y las transforma en bendiciones a través de su misericordia y nos vuelve a llamar hijos. Nos da el manto, la túnica del amor, de la filiación, nos da las sandalias para caminar por su casa y nos da el anillo que nos da la herencia de ser hijos suyos. También por otro lado, a mí me gusta mucho una frase del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, que es la oración sacerdotal, donde Jesús, en un momento dado, dirigiéndose al Padre, dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y a mí me gusta mucho hacer de esta oración también algo personal, algo mío, y decirle a Dios, Padre, Padre, todo lo mío es tuyo, ¿y qué es lo mío? Mis miserias, y todo lo tuyo, Padre, ¿qué es lo del Padre? Su misericordia es mía. Así que yo dándote mi miseria, puedo recibir de ti tu misericordia.